Me da un gusto enorme darles la bienvenida a nuestra primera conferencia en el marco del Encuentro para el Trabajo Cultural y Artístico con Primeras Infancias, que tiene el objetivo de generar un espacio de reflexión y actualización sobre el trabajo cultural con las primeras infancias de comunidades indígenas que permita fortalecer la construcción de propuestas y actividades artísticas con esta población para potenciar su desarrollo integral y socioemocional. Para este segmento, contamos con la participación de Brenda González García, directora de seguimiento a políticas y estratégicas de atención a la primera infancia en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, quien nos va a compartir la visión y el trabajo de esta entidad en materia de protección de los derechos de este importante sector de la población. Brenda se ha desempeñado durante 15 años en el ámbito de los derechos humanos y desde SIPINA colabora en la Secretaría Técnica de la Comisión para la Primera Infancia, espacio de coordinación interinstitucional que desarrolló la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y que es una de las bases a partir de la que construimos este proyecto en este año Zona Centro 2022. Asimismo, Brenda colaboró durante 5 años en distintas posiciones al interior del Consejo Nacional para prevenir la discriminación CONAPRED en México. Además, ha participado como investigadora y responsable de proyectos en la Iniciativa Ciudadana y de Desarrollo Social, INCIDE Social. También ha fungido como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha sido voluntaria para distintas asociaciones, dentro de las que destacan Con Ganas de Vivir, organización que brinda apoyo a niñas y niños con cáncer. Les invitamos a que nos hagan preguntas, dudas a través del chat del Facebook y al final de la intervención de Brenda, ella dará respuesta. Le iremos pasando sus preguntas. Listo, Brenda, te cedo la voz, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Es un placer para mí estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación a la Secretaría de Cultura a través de Alas y Raíces. Creo que es un espacio fundamental para fomentar justamente las expresiones artísticas y la importancia que esto tiene desde la primera infancia. Voy a permitirme compartir una serie de láminas como apoyo para que vayamos siguiendo juntas y juntos esta charla, esta conversación. Efectivamente, como ya bien lo comentabas, Mónica, hay un periodo de la vida, ahí ya estoy compartiendo pantalla, solo indíquenme si la pueden ver. Me gustaría que iniciáramos todos con una reflexión, la cual me gustaría que fuéramos intentando a lo largo de esta plática ir desmenuzando como todos los elementos para reflexionar hacia qué es ser niña, qué es ser niño, ¿no? Y nosotras como personas adultas, cómo las vemos, cómo los vemos y sobre todo qué representan para todas nosotras y nosotros. Me gustaría que nos quedáramos con estas preguntas y que al final y a lo largo como de todos estos elementos que vamos a ir pues dialogando, que intentáramos llegar a reflexiones profundas que nos lleven justamente a identificar, ¿no? Desde nuestro actuar, desde nuestro trabajo, desde nuestra posición, quizá como mamás y papás, ¿no? Identificar todos estos elementos de poner a las niñas y a los niños en el centro, ¿no? Y verlos como sujetos de derecho. Uno de los puntos de partida que tenemos a nivel internacional que nos dice y nos da una interpretación de lo que son las niñas y los niños, ¿no? Como sujetos de derechos, es la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Esta convención entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990, desde hace muchos años, ¿no? Y México lo ratificó ese mismo año, ¿no? Cuando un país ratifica un tratado internacional, se compromete adquiere diversas obligaciones, ¿no? Entre ellos, garantizar todo lo establecido en este tratado con las pautas y con
y con las directrices que ahí se establecen. ¿Y por qué destaco este instrumento internacional? Porque ciertamente aporta un cambio de paradigma. Es decir, de un enfoque, esto va transitando hacia un enfoque de derechos, de ver a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no como personas sujetas solamente de asistencia o personas que tienen los derechos que las personas adultas deciden otorgarles, ¿no? Entonces, esta convención viene a ser un parteaguas en este sentido, ¿no? Hacia avanzar hacia este cambio cultural y hacia este cambio de paradigma. Esta convención considera a niñas y niños como todo ser humano menor de 18 años de edad. Esto va a ser, digamos, va a ir en relación y va cambiando de acuerdo a cada uno de los países o bueno, de los estados parte, como es que se les llama, y es uno de los tratados internacionales más ratificados en el mundo. Actualmente son 197 países quienes se han comprometido, digamos, y que adquieren las obligaciones que se establecen en esta convención para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, teniendo esto, digamos, como un punto de partida para ir definiendo qué son niñas y niños, ¿no? Es la primera premisa que debemos de y con la que tenemos que quedarnos es que son personas con todos los derechos y que hay algo que es el interés superior de la niñez, que significa que desde el actuar público y en cualquier otra situación, ¿no? Se tiene que velar siempre por el máximo bienestar frente a otras cuestiones de niñas y niños. En México, desde luego, también tenemos un marco normativo muy robusto, ¿no? Solamente voy a destacar acá dos aspectos que me parecen fundamentales. Hay mucha más normatividad, evidentemente, que habla de la garantía de los derechos de niñas y niños. Sin embargo, destaco estos dos. El primero tiene que ver en 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque fue en este momento en donde se consagraron los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, y se establece que todo lo que contengan los tratados internacionales en materia de derechos humanos van a ser aplicables también y tienen la misma jerarquía, digamos, a nivel nacional, ¿no? Junto con la legislación nacional. Ese ciertamente fue un hito bien importante en materia de pues garantía de derechos humanos para todas las personas, ¿no? Incluyendo niñas y niños. Y en el 2014, con la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, viene digamos, a reforzar este concepto que es protección integral, ¿no? Y también hace una clara distinción entre protección especial, ¿no? Digamos que por integralidad debemos de entender que a niñas, niños, adolescentes tenemos que verlos como un todo, ¿no? Es decir, necesitan diversas atenciones para que niñas y niños puedan alcanzar su máximo potencial, desde atenciones de salud, educación, pero también protección contra toda forma de violencia y también restitución de derechos a niñas y niños que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? Llámese en alguna situación de movilidad, de condición o de solicitud de condición de refugiados, niñas y niños en situación de orfandad, niñas y niños en situación de calle, entre otras situaciones que los ponga en una condición de alta vulnerabilidad. Es una ley que además de transitar hacia este concepto de protección integral, establece un catálogo muy amplio de derechos, ¿no? Muy, muy, muy amplio de derechos que va desde el derecho a la salud, a la educación, al sano esparcimiento, el derecho a la familia, a la protección contra toda forma de violencia, al uso de las tecnologías, a una alimentación sana, suficiente y de calidad, entre otros, ¿no? Es un catálogo muy amplio y que siempre, y digamos como eje principal, esta ley tiene y pone a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y siempre en el centro de las políticas públicas.
Esta ley establece también en términos institucionales la creación de un sistema nacional, sistemas estatales, es decir, un sistema de sistemas que se tiene que coordinar en aras de articular todas las acciones en materia de política pública dirigidas a ellas y ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en concreto de un grupo etario específico que es ciertamente importante, ¿no? Es decir, los tres grupos etarios de niñas, niños y adolescentes son muy importantes, pero hay que identificar que se tienen que diferenciar algunas atenciones que se requieren, ¿no? En cada una de las etapas de desarrollo. Por las tres edades, o los tres grupos etarios que se han dividido así también por cuestiones de estudios, de diferenciación de política pública, de asignación de presupuestos públicos, me refiero al primero que tiene que ver con primera infancia, que va de 0 a 5 años, es decir, menores de 6 años. Luego está el grupo de 6 a 12, ¿no? Que es edad escolar, y luego adolescencia, que va de los 12 a los 17 años. Vamos a hablar particularmente del primer grupo etario que tiene que ver con primera infancia, que bueno, sabemos que este periodo de vida es muy importante en términos de desarrollo integral para las niñas y los niños durante su presente, pero también en una edad, pues en una edad adulta. Esto recobra gran importancia y este periodo de vida es muy importante porque se sientan las bases de muchas cosas. Entre ellas, el desarrollo cognitivo, por ejemplo, ¿no? Se sientan las bases también para el desarrollo socioemocional, es decir, cómo van a responder niñas y niños en relación con sus pares, con otras personas, con sus referentes, sus personas adultas, principales cuidadores, ¿no? Se sientan las bases también para el desarrollo del lenguaje, del amplio vocabulario, y evidentemente del desarrollo físico, toda la parte del desarrollo motriz, fino, delgado, ¿no? Y eso nos va a dar, digamos, este desarrollo integral. Hay muchísima evidencia científica a nivel internacional, incluso, y a nivel de la región, América Latina y el Caribe, que desde diversas disciplinas se ha demostrado que la intervención a tiempo durante estos primeros años va a dar muchísimos frutos también, incluso en términos de retornos para el capital de un país, para capital económico y capital social, ¿no? Una de ellas muy particular tiene que ver desde la neurociencia, ¿no? Y tiene que ver justamente con la conformación cerebral eh, que se da durante esos primeros años, de manera muy particular durante los primeros 1000 días. Y bueno, una de ellas y un dato que seguramente ya muchos y muchos de ustedes han escuchado son las conexiones neuronales y la rapidez con la que se dan durante esta etapa de desarrollo, que ciertamente esta rapidez no se va a volver a lograr en ninguna otra etapa de vida. Durante los primeros 1000 días se forman alrededor de 1000 conexiones neuronales, lo cual va a dar, digamos, la conformación del 95% de la arquitectura cerebral de las niñas y los niños. Esto, si nos ponemos a pensarlo, esto es verdaderamente impresionante, ¿no? Porque además es justo la etapa en que las niñas y los niños van a estar absorbiendo y van a estar aprendiendo todo lo que les llegue de su entorno, ¿no? Pero también lo que se dé de la relación afectiva y del sostenimiento afectivo que se tenga con sus referentes adultos, ¿no? Con papá, mamá, persona cuidadora. Seguramente ustedes han escuchado esa frase de es que los niños son como esponjas. Y hay mucho de cierto en esto, ¿no? Es un periodo en el que están aprendiendo y están adquiriendo muchísimo y están adquiriendo todas las habilidades socioemocionales, pues que se van a quedar ahí sentando las bases para que estas niñas y niños en una edad adulta, bueno, pues puedan actuar, ¿no? Y puedan tener una personalidad específica, ¿no? Entonces, durante estos primeros 1000 años, con esta arquitectura y con esta conformación de la arquitectura cerebral, pues suceden muchas cosas, ¿no? Entre ellas, entre el 50 y el 75% del gasto de energía se localiza y se consume en el cerebro de las niñas y los niños. Por esa situación es bien importante que niñas y niños, por ejemplo, tengan una nutrición adecuada, suficiente y de calidad, ¿no? Empezando, por ejemplo, por
el alimento que no les debe de faltar, como es la lactancia materna, ¿no? Que sabemos cuáles son los beneficios que tienen niñas y niños cuando reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y de manera complementaria, preferentemente hasta los 2 años. Es un alimento que, que les va a otorgar todos los nutrientes y las defensas que no se encuentran en ningún otro lado, ¿no? Incluyendo los sucedáneos de la leche materna. Entonces, y bueno, también sabemos los beneficios que esto trae en términos del sostenimiento y el lazo afectivo que generan las niñas y los niños con la mamá, ¿no? Por eso también es importante que niñas y niños no estén expuestos a estrés tóxico durante, bueno, en ningún momento de su vida, desde luego, pero de manera particular también durante la primera infancia, porque hay algo que se llama estrés tóxico que va si niñas y niños están sufriendo estrés tóxico de manera permanente, eso va a permear mucho también en la conformación, no solo de su cerebro, sino también en las habilidades socioemocionales que puedan adquirir, ¿no? En ese sentido, por eso es importante identificar que durante estos primeros años se tienen que brindar todas estas atenciones, ¿no? De manera integral. Y de manera integral, entiéndase, salud, nutrición, educación, cuidados, protección y generar todas las condiciones para su bienestar, ¿no? Sabemos que los derechos ciertamente no tienen jerarquía entre ellos, ¿no? Y eso es lo que hay que mirar y hay que garantizar a niñas y niños, ¿no? Durante la primera infancia. Bueno, sabemos, por ejemplo, que durante los primeros 1000 días el cerebro de las niñas y los niños es 2 veces mucho más activo, por ejemplo, que las personas adultas, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que necesitan las niñas y los niños? ¿No? Hay ya muchísimos marcos internacionales y ya tenemos también un marco a nivel nacional que establece entonces qué es lo que tienen que recibir y qué es lo que necesitan ellas y ellos con la finalidad de que alcancen su máximo potencial, es decir, que alcancen un desarrollo integral. Hay un marco que se llama de cuidado cariñoso y sensible que se trabajó en 2018 por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, entre otros, en donde se establecen al menos, digamos, como estas 5 dimensiones, ¿no? Que son importantes, que no falten y que no deben de faltar para la primera infancia. Una nutrición adecuada, la atención receptiva, la cual sabemos que es muy importante durante los primeros años, ¿no? La protección y la seguridad, que pasa por la protección contra toda forma de violencia hasta, por ejemplo, el derecho a garantizarles la identidad, ¿no? Si niñas y niños no cuentan con un registro de nacimiento, no cuentan con un nombre, con una clave, con una CURP, eso no les va a permitir acceder a otros derechos, ¿no? Es una forma, digamos, de dotarles esta protección y seguridad. Las oportunidades para el aprendizaje temprano, todo lo referente y todos los beneficios que otorga la educación inicial, y más ahora, ¿no? Desde 2019, con la reforma constitucional en materia educativa, la educación inicial ya forma parte de la educación básica y eso trae muchas implicaciones para las instituciones públicas, pero evidentemente también para las familias, ¿no? Para las mamás, los papás, las personas cuidadoras. La educación inicial preescolar ciertamente va a dotar a las niñas y a los niños de todas esas habilidades de interacción entre sus pares, ¿no? Y es también el momento en donde se da toda esta parte de el fomento también de la lectura, de el sostenimiento afectivo, el trabajo con familias, entre otras cosas, ¿no? El aprendizaje a través del juego, y bueno, pues sabemos todo lo que eso trae en términos de aprendizajes para las niñas y los niños. Y finalmente la buena salud. Evidentemente también es bien importante que niñas y niños, por ejemplo, tengan sus esquemas completos de vacunación, ¿no? Para toda la parte de la prevención de las enfermedades, que sabemos que muchas de las muertes durante los primeros 28 días, ¿no? Mucha de la mortalidad infantil que se da durante esos días son por enfermedades prevenibles, ¿no? Entonces acá es importante que tengan sus esquemas de vacunación completos, sus consultas, ¿no? Periódicas, sus revisiones, la identificación, por ejemplo, de manera temprana de algún tipo de discapacidad,
bueno, digamos, todo lo referente a las acciones de salud, ¿no? Para que pues también tengan pues esa parte garantizada. ¿A quiénes nos estamos refiriendo entonces en México, no? ¿Quién es y cuántos son esta población de la que estamos hablando? Niñas y niños de la primera infancia, de 0 a 5 años, son alrededor, y de acuerdo con los datos del último censo de población y vivienda del 2020, son 12.2 millones de niñas y niños que se encuentran en este rango etario, ¿no? Estamos hablando de alrededor del 10% de la población de todo nuestro país. Y si hacemos como, digamos, los cortes de niñas, niños y adolescentes, durante los primeros años, es decir, la primera infancia representa alrededor del 32%, ¿no? Después tenemos ahí, si ustedes pueden ver en la gráfica, los números de edad escolar y luego de adolescencias, estamos hablando alrededor, ¿no? Como de 32%, 34% y 34.1%, ¿no? Es decir, son números medianamente similares, lo cual además acá también podemos identificar un reto específico. Si la proporción, digamos, es muy similar entre estos tres grupos etarios, si miramos, por ejemplo, en términos de las asignaciones presupuestales en el anexo transversal número 18, vemos, por ejemplo, que para la primera infancia solamente se destina el 11% de todo este anexo transversal, ¿no? Cuando en realidad esto se tendría que redistribuir en términos también de las necesidades y de la proporción de los grupos etarios, ¿no? Pero bueno, eso es un reto en el cual se tiene que ir avanzando, ¿no? También ir ganando como esta relevancia presupuestal. Hay muchísimas problemáticas que aquejan a nuestra primera infancia en México, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, una tiene que ver también con que niñas y niños menores de 6 años son quienes viven en mayores condiciones de pobreza. Estamos hablando de más de la mitad de ellas y ellos que viven en situación de pobreza. También algunos otros temas, ¿no? Que pues derivado de la pandemia, algunas atenciones que se vieron afectadas, como temas de vacunación, registro de nacimiento, que bueno, pues ahora ya desde el año pasado ya se están haciendo estas estrategias de recuperación, pues para subsanar, digamos, como todo eso que se vio afectado, ¿no? Durante el confinamiento. Existen muchísimas problemáticas, ya les decía, no les traigo acá todos los datos que tenemos, ¿no? En materia de la situación que están viviendo ellas y ellos, pero sí les traigo algo que me parece también sumamente importante, ¿no? Que es escuchar sus voces, escuchar qué es lo que nos dicen, cuáles son sus necesidades, cómo viven y ejercen ellos sus derechos. Entonces voy a platicarles muy rápido de un ejercicio que se hizo desde esta Secretaría Ejecutiva del CIPINA el año pasado, que se llama Opina Primera Infancia, que es una consulta, fue una consulta de niñas y niños de 3 a 5 años, ¿no? Que se hizo a través de expresiones gráficas. El objetivo principal fue pues preguntarles sobre sus necesidades, ¿no? Y que también esta información y estos hallazgos se utilizaran para atender y diseñar e implementar acciones como muy concretas, ¿no? De atención para ellas y ellos. Esto también, y evidentemente fue una consulta con representatividad a nivel nacional, en donde participaron varias entidades federativas, ¿no? Y se les preguntaron solamente dos cosas, ¿no? ¿Qué los hace felices y qué los pone tristes? Ellos tenían que dibujar en ambos casos qué era lo que les ponía felices, qué era lo que les ponía tristes, y las personas adultas que estaban con ellas y ellos les tenían que preguntar qué habían dibujado, y de manera textual ellas tenían que escribir lo que decía la niña o el niño. Estos son a grosso modo, digamos, los datos generales de esta consulta. Les decía, participaron 22 entidades federativas, estamos hablando alrededor de 489 municipios, de los cuales pues en su mayoría, el 75% fueron en localidades urbanas y solo el 24% rurales.
fueron 7,453 niñas y niños, ya les decía, de 3 a 5 años, que expresaron sus opiniones a través de dibujos, ¿no? Y el 52% fueron niñas y el 47,8% fueron niños. Las edades ustedes las ven ahí, quienes participaron en mayor medida fueron niñas, niños de 5 años con un 47%, niñas, niños con alguna discapacidad representaron el 3,2%, los grupos, el 10% fueron niñas y niños indígenas y el 1,5% niñas, niños afromexicanos. Y aquí, digamos, a grandes rasgos los resultados que nos arrojó esta consulta. En la primera pregunta, que es ¿qué es lo que les da felicidad? La mayoría de ellos, ustedes ven acá el 42%, bueno, el 42,3%, dijo que lo que les hace más felices es el juego y la recreación, jugar, ¿no? Un 18% las relaciones familiares positivas, ¿no? Es decir, estar con los integrantes de su familia, pasar tiempos de calidad con ellas y con ellos, ¿no? Y el 8% el disfrute al cuidado de la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que les da tristeza? Muy relacionado con la parte de arriba, el 21% dijo que lo que les pone tristes es no poder jugar, ¿no? Como todo lo referente a las restricciones en el juego. El 15,3%, la desatención o el abandono, ¿no? Esto creo que es un tema que nos tiene que poner también mucho y prender mucho las alertas y movernos a la acción, ¿no? Y el 12% el regaño o el castigo. En algunas otras consultas que se han realizado previamente, ya sea a nivel nacional o incluso a nivel subnacional, tengo muy clara ahorita un ejercicio que se hizo en Chihuahua, ¿no? Que se llamó 3, 4 y 5 participan, que estuvimos con ellos también el año pasado en este ejercicio. Ciertamente los temas siempre son bien recurrentes, son los mismos. Prácticamente a las niñas y a los niños lo que más les hace felices es jugar y las relaciones con las familias, ¿no? Y además eso se juntaba con jugar con papá o mamá o con integrantes de la familia, ¿no? De igual forma también hay un tema que es muy repetitivo, que tiene que ver justamente con esta parte de la desatención y el abandono, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, y ahora veremos cómo también el fomento de las expresiones artísticas sin duda es algo súper importante para trabajar con las familias en términos de crianza positiva, ¿no? En México se ha trazado un horizonte, ¿no? Derivado de la reforma constitucional en materia educativa que ya les comentaba anteriormente. Esta reforma, en uno de sus transitorios, establece la creación de una estrategia nacional de atención a la primera infancia. Bueno, pues fue en el seno de la Comisión para la Primera Infancia del CIPINA Nacional que se trabajó esta herramienta de política pública, ¿no? Que tiene, digamos, como principal propósito articular todas las acciones encaminadas a garantizar a niñas y niños menores de 6 años en el ejercicio efectivo de sus derechos. ¿Cuáles derechos? Todos. El derecho a la supervivencia, el derecho a un desarrollo integral, a la prosperidad, a la educación, a la protección, a la participación, a una vida libre de violencia y con un foco muy importante que es identificando las brechas de desigualdad existentes con miras a irlas reduciendo, ¿no? Entonces, esta estrategia ciertamente plantea como ese horizonte, ¿no? De que niñas y niños nazcan en donde nazcan, se encuentren en las situaciones socioeconómicas en las que estén, ¿no? Deben de recibir de manera articulada, ¿no? Todas estas atenciones en estas 4 dimensiones que ya habíamos platicado para que ellas y ellos puedan alcanzar su máximo potencial. Esto se dice fácil, pero ciertamente requiere de mucho aterrizaje, ¿no? Si una estrategia no establece los componentes programáticos de aterrizaje territorial, de sistemas de información presupuestarios, pues ciertamente va a ser muy difícil que se pueda medir su impacto en el territorio, en la localidad, que es en donde viven niñas y niños y es en donde están las problemáticas que los aquejan, ¿no?
Entonces, esta estrategia mandata todos estos componentes, ¿no? Muchos de ellos ciertamente se encuentran en proceso de diseño, y algunos ya se están implementando, ¿no? Como es esta parte de la coordinación intersectorial y aterrizaje territorial a través de las comisiones, de las comisiones estatales de primera infancia. Que esto iniciamos desde finales del 2020 con un ejercicio de pilotaje para la implementación de la ruta integral de atenciones, que es, digamos, nuestro marco rector de esta estrategia, que más adelantito voy a platicarles de esta ruta, ¿no? Entonces, esta estrategia supone, ya les decía, muchas cosas. Entre ellos también, por ejemplo, la creación de sistemas de información. En México sabemos que tenemos pues muchos sistemas, ¿no? Que dependen pues de algunas instituciones específicas o de algunos sectores. Sin embargo, la idea es que estos sistemas de información se puedan conectar, se puedan comunicar entre ellos si verdaderamente queremos seguir la trayectoria de las niñas y los niños desde el momento que nacen, ¿no? Y seguir, digamos, la trayectoria de todas las atenciones que van recibiendo en términos de salud, nutrición, educación, protección, generar condiciones para el bienestar, ¿no? Si tienen esquemas de vacunación completos, si están recibiendo lactancia materna exclusiva, por ejemplo, si ya fueron registrados, si están recibiendo algún beneficio de un programa de educación inicial, y educación inicial entendiéndola cualquiera de sus modalidades, ¿no? Educación inicial escolarizada o no escolarizada, ¿no? Que toda la parte también del acceso a programas sociales para niñas y niños en situación de vulnerabilidad, el diseño de los espacios urbanos territoriales que fomenten el juego, que fomenten el sano esparcimiento y que sean seguros para niñas y niños durante la primera infancia, ¿no? Todas esas cuestiones, la idea es que estos sistemas, ¿no? Que estoy hablando en concreto del sistema nominal, que puedan, digamos, seguir la trayectoria de todas esas niñas y esos niños, y que en el momento en que no estén recibiendo una atención que deberían de estarla recibiendo, se puedan prender las alertas para que desde las instituciones públicas se puedan dar esas atenciones, ¿no? De igual forma, toda la parte de evaluación, monitoreo y calidad, ¿no? Asegura, o sea, este mecanismo para el aseguramiento de la calidad es bien importante también identificar que si las atenciones no se dan con ciertos estándares, ¿no? Muchas veces pueden ser hasta más, pueden ser más contraproducentes que si la niña o el niño no las estuviera recibiendo, ¿no? Ahorita en México tenemos un ejemplo muy claro, el cual se está desarrollando también a través de la Política Nacional de Educación Inicial, que como seguramente muchas y muchos sabrán, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y que también toma como paraguas, ¿no? Los marcos rectores de esta estrategia nacional de atención a la primera infancia. En esa política, ahora desde la Comisión para la Primera Infancia, se está trabajando en toda esta parte del aseguramiento de la calidad, ¿no? Es uno de los objetivos relevantes de esta política. Y bueno, pues finalmente también seguir avanzando hacia la parte de la relevancia presupuestal, como ya les decía, ¿no? Mirar pues en el anexo transversal cómo está la distribución de los presupuestos para ir avanzando hacia dotar de mayor presupuesto, ¿no? Para los programas de atención a la primera infancia. Esto es, digamos, en términos generales, la estrategia, ¿no? Y esta es, digamos, el corazón o el eje rector de la ENAPI, ¿no? Es la ruta integral de atenciones. Esto ciertamente fue una construcción, digamos, co-creativa desde la Comisión también para la Primera Infancia, en donde lo que se hizo fue que los diversos sectores se pusieron de acuerdo en cuál tenía que ser el punto de partida y el punto de llegada para las niñas y los niños durante la primera infancia. Entonces, ustedes ven aquí solamente 29 atenciones, las cuales quiero decirles no son las únicas que existen, sino estas atenciones son englobadoras, pero que parten, digamos, desde salud y nutrición, educación, cuidados, protección y bienestar, ¿no? Y están divididas por etapa de desarrollo. Sabemos que cada uno de estos 5 momentos son bien importantes y hay atenciones como muy específicas, ¿no? Que van desde la vacunación hasta la lactancia materna, pero por ejemplo también el fomento del aprendizaje a través del juego y el aprendizaje a través del juego en los diversos espacios en donde se encuentran niñas, niños.
en los centros de atención infantil, llámese guarderías, CENDIs, estancias, en los hospitales, ¿no? En todo este trabajo, digamos, que se tiene con las visitas a los hogares, ¿no? Y bueno, pues también todo lo referente a las condiciones para el bienestar, empezando también por los servicios básicos de vivienda que niñas y niños puedan tener en sus viviendas, agua potable y saneamiento, toda la parte de prevención de accidentes en el hogar y también en los espacios exteriores, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ven acá, les decía yo, son 29 atenciones englobadoras que, pues esto, digamos, nos va a dar, ¿no? Como el punto de llegada de lo que tienen que recibir niñas, niños, adolescentes. El objetivo, ¿no? El objetivo tanto de la estrategia como de esta ruta es que ellas y ellos puedan recibir idealmente todas estas atenciones que se muestran acá, ¿no? Eso va a dar que niñas y niños pues estén sanos, tengan un sostenimiento afectivo sólido, que se puedan convertir en personas adultas amorosas, cariñosas y con, digamos, altos índices de desempeño, incluso en el ámbito laboral, ¿no? Y van a ser personas que van a saber reaccionar de manera adecuada ante las situaciones del entorno que se les presenten, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del fomento de las expresiones artísticas desde la primera infancia, ¿no? Algo que a mí me parece fundamental en esta gran labor que hacen promotores culturales y toda la gente que se encarga de fomentar, ¿no? Las expresiones artísticas es el trabajo que tienen con familias. Esto es súper importante para reforzar la generación de los vínculos afectivos, ¿no? Que estos sean sólidos, pero también para avanzar hacia una crianza positiva, hacia un cuidado cariñoso y sensible, ¿no? En ellas y en ellos, es decir, en estas personas, en estos promotores culturales, ¿no? Hay muchísimo nivel de incidencia de trabajo con las familias. Sabemos lo que genera para niñas y niños, ¿no? Que les canten las canciones de cuna, ¿no? Desde que son pequeños, que les lean cuentos desde chiquitos, que les fomenten, ¿no? Como toda esta parte también del amor al arte, al baile. Eso no solamente va a generar, digamos, un desarrollo físico, sino también todo, o sea, toda esta parte socioemocional, ¿no? Y eso es lo que me lleva al segundo punto, ¿no? Las expresiones artísticas ayudan mucho a lograr el desarrollo integral de la primera infancia. Ya les decía yo, no solo el desarrollo físico, ¿no? Del lenguaje, el desarrollo motriz, sino también toda esta parte del desarrollo socioemocional. Es una forma de que ellas y ellos puedan también expresar, digamos, todas sus emociones, sus sensaciones, los sentimientos, ¿no? Y también les ayuda a potenciar todo lo referente a la imaginación, a la creatividad en niñas y niños, ¿no? Y sabemos todo lo que esto trae consigo, ¿no? No solo los aprendizajes que ellas y ellos puedan adquirir, sino también todo este aprendizaje de cómo relacionarse pues con sus pares y con sus personas adultas referentes. Yo sé que ya estoy un poco corta de tiempo, solamente pues me gustaría que nos quedáramos como con esta reflexión. No sé si todas y todos no logramos responder la pregunta inicial que nos planteábamos, esta reflexión, ¿no? Pero creo que todas y todos desde nuestro actuar, y hablo desde el actuar público, pero también desde todo el trabajo que hacen las personas fomentando, ¿no? Las expresiones artísticas, pero también lo que hacen mamás, papás en el seno de las familias en torno a este cuidado y a esta crianza para la primera infancia, creo que pues es vital, ¿no? Para que ellas y ellos puedan alcanzar su máximo desarrollo. Un poco lo que les quiero decir es, en todas y todos nosotros está la responsabilidad de que ellas y ellos puedan alcanzar su máximo potencial y que en un futuro se puedan convertir pues, en adultos que sepan responder ante situaciones complejas y que se conviertan también en adultos, en personas adultas amorosas,
cariñosas, sensibles, y bueno, pues eso también se logra mucho desde el fomento de las expresiones artísticas. Yo me quedo hasta acá y bueno, pues atenta a recibir todas las dudas y preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brenda. Empezamos con comentarios y preguntas. Elizabeth Torices, saludos. Qué gran importancia visibilizar el fomento a estos derechos para los niños y las niñas desde lo colectivo en espacios públicos dentro de la Ciudad de México y la República. Perlita Juárez, hola, buenos días. Gracias por compartir esos temas interesantes acerca de la infancia. Manos Creativas, API AC, les saludamos desde la Ciudad de México, Manos Creativas. Nos gustaría escuchar sobre las acciones afirmativas en los derechos de la primera infancia en relación con el acceso a la cultura. Gracias. Rosario Quijano, es muy importante el aprendizaje armónico en los primeros años de vida, de ahí la socialización en su vida futura. José Palacios nos dice, ¿cuáles han sido las principales acciones afirmativas a nivel nacional y local para cruzar el derecho de acceso a la cultura y los derechos para la primera infancia? Saludos desde Saltillo. Gracias. Gracias, Mónica. ¿Quieres que dé algunas reacciones? Adelante, sí, gracias. Sí, muchísimas gracias. Y seguramente esta parte de las acciones afirmativas en el acceso a la cultura desde la primera infancia, acá pues Mónica tendrá muchísima más información y tendrá quizá una respuesta más acertada, pero desde mi punto de vista algo que me parece fundamental son estos laboratorios en los cuales también he tenido el honor de participar leyendo algunos proyectos para el fomento, ¿no?, de cualquier expresión artística, ya sea la danza, el canto, el teatro, entre otras. En estos laboratorios en donde se sacan convocatorias públicas para apoyar algunos proyectos específicos, muchos de ellos, y ciertamente creo que es una característica específica, se establece esta parte de si existe atención de manera muy focalizada a grupos, es decir, niñas y niños durante la primera infancia en situación de vulnerabilidad y si se encuentran en zonas de alta o muy alta marginación, ¿no? Todo este proceso, y les digo porque apenas tuve el honor de leer algunos de los proyectos, todo este proceso que además se da a través de la dictaminación de, bueno, se conforma un jurado, ¿no? Y se da la dictaminación a través de diversas perspectivas. Existen, les digo, estas categorías y eso es, digamos, un criterio, ¿no?, como muy específico para la selección de estos proyectos, ¿no? Veíamos ahí muchísimos proyectos que estaban muy focalizados en municipios de muy alta marginación o algunos otros, por ejemplo, que se encontraban en municipios que, digamos, se veían afectados también porque mamás y papás tenían que salir a algunas zonas turísticas y dejaban por largos tiempos a niñas y niños bajo el cuidado de otra persona, ¿no? Y entonces estos espacios, digamos, culturales, en donde se trabaja con niñas y niños, pero también con las familias de esas zonas y con algunas situaciones de vulnerabilidad, me parece que esa es una de las acciones afirmativas, ¿no?, para el acceso a la cultura, que sin duda creo que se tienen que seguir apoyando. Entiendo que se han realizado de manera permanente, ¿no?, a través de la Secretaría de Cultura. Y bueno, eso pues por ponerles un ejemplo, ¿no? No sé acá si, Mónica, tengas más respuesta frente a esta pregunta. Pues mira, continuamos nos han llegado otras más. Nos dice Laura Galván, ¿qué recomiendas que se deba hacer en un espectáculo, concierto, etcétera, para fomentar esto que mencionas sobre la importancia de la expresión artística? María Galván dice, saludos, un gusto estar dentro de este espacio. ¿Dónde podemos encontrar más información referente a la ruta de acciones integrales?
René Mauricio, hola Brenda, me interesa saber si CIPINA cuenta con un centro de información sobre crianza en la primera infancia. ¿A dónde me puedo contactar para solicitar la información? Yarasai dice, ¿qué impresiona el dato sobre la distribución del presupuesto para la primera infancia? Definitivamente tenemos que hacer algo para exigir un presupuesto equitativo. ¿Qué podemos hacer o de qué manera nos podemos involucrar en este sentido? Jessica Álvarez, durante la primera infancia, las niñas y niños deben desarrollar competencias que fortalezcan su personalidad para permitirles aprender a tomar decisiones, solucionar problemas y relacionarse con su entorno. ¿Qué estrategias podríamos utilizar en las comunidades más vulnerables y llenas de violencia para lograr un impacto a mediano y largo plazo? Gracias, Mónica. A ver si intenté anotar todas las preguntas, seguramente se me va a pasar alguna por ahí. Pero comenzando con en dónde se encuentra alojada toda esta información. Ustedes pueden consultar la estrategia completa, digamos, este documento completo en la página de el CIPINA, que es www, a ver, denme oportunidad, es gov.mx/CIPINA. Ustedes pueden consultar ahí, se van hasta abajo y hay un banner que dice Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y ahí pueden consultar la ruta integral de atenciones, tanto el documento completo como esta infografía que les mostré yo en la presentación. También van a poder consultar otros documentos. No hablé, por ejemplo, de un documento que se ha venido desarrollando para la implementación territorial, que es la caja de herramientas para la implementación de la RIA, y algunos otros documentos relacionados los van a encontrar ahí. En torno a materiales, por ejemplo, para el tema de crianza positiva, sí, desde la Secretaría Ejecutiva hay se conformó un repositorio con muchos materiales dirigidos también a familias, sobre todo a familias, y también, digamos, como algunas pautas para instituciones públicas, ¿no? Como para entender, digamos, sí, o sea, como los básicos para avanzar hacia una crianza positiva, prevención de toda forma de violencia. Ese, Mónica, si tú estás de acuerdo, en unos minutitos te lo paso para que lo puedas compartir si quieres a través de Facebook, porque no me sé de memoria la liga, pero se las podemos compartir con muchísimo gusto. Existe también, hay un repositorio que se llama El Buen Trato, que es un repositorio de UNICEF, que me parece también que tiene muy buenos materiales. Y hay muchos, evidentemente, muchos están encaminados también a familias. Hay una guía también de UNICEF para la crianza positiva. Decías también, y creo que fue la primera pregunta de ¿qué se puede hacer en algún evento de teatro y danza, pero no logré entender como muy bien la pregunta. Mónica, no sé si quieras. La tengo aquí. Sí. ¿Qué recomiendas que deba hacer en un espectáculo, concierto, etcétera, para fomentar esto que mencionas sobre la importancia de la expresión artística? En la primera infancia. Bueno, sí, es que sabemos que hay muchos espectáculos, ¿no? Que tienen públicos como muy definidos. Entonces, ciertamente yo creo que si vamos a trabajar desde las promotorías culturales, si vamos a trabajar con primera infancia, sí tenemos que pensar como en actividades y materiales muy específicos para ellas y ellos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que un concierto que va dirigido a personas adultas, pues puede ser no tan atractivo para niñas y niños. Entonces, pensar como en esto, ¿qué es lo que les gusta? De entrada sabemos y ahí escuchamos lo que ellas y ellos nos dijeron. A ellos lo que les gusta es jugar. Entonces, en estos espectáculos, si lo que a ellos les gusta es jugar, pues hagámoslos muy iterativos, o sea, que ellas y ellos participen, que sean muy inmersivos, ¿no? Que puedan interactuar con las personas del espectáculo,
con materiales, digamos, para que ellos puedan desarrollar como todas estas partes sensoriales, ¿no? Paneles sensoriales. Evidentemente los materiales tienen que ser, bueno, tienen que cuidarse mucho de cara a que no sean tóxicos, que no sean, digamos, peligrosos, ¿no? O que puedan representar algún tipo de peligro para niñas y niños chiquitos, ¿no? Que no tengan como puntas afiladas, que sean materiales suaves, etcétera, ¿no? Y que sea un ejemplo, ¿no? Puede ser teatro guiñol, ¿no? A través de los muñequitos, que las historias sean como muy claras, historias cortas, de interés para niñas y niños. Y lo más importante, creo yo, es el involucramiento con las familias, ¿no? Sabemos que como son niñas y niños pequeños, siempre tienen que estar bajo el cuidado de una persona adulta, ¿no? Llámese mamá, papá o alguna otra persona cuidadora. A mí lo que me parece fundamental también en esta parte, de verdad, es que se incorpore a las familias, que se sumen a las personas adultas para que sea también un espacio de convivencia de calidad, ¿no? Y que pues que estos vínculos se puedan fortalecer mucho en esos espacios, ¿no? Entonces, eso por un lado. Había también otra que hablaba de que se puede hacer como en estas comunidades, ¿no? O bueno, en algunas comunidades de alta o muy alta marginación. Hay bueno, sé que hay mucho trabajo, por ejemplo, que se hace desde las casas de cultura y a través de estas promotorías culturales. También hay mucho trabajo y sabemos toda esta labor que hace CONAFE, ¿no? A través de las promotoras educativas, pero que pues es una institución que ciertamente tiene mucha presencia en lugares en donde pues no todas las instituciones llegan y que son zonas, digamos, de alta o muy alta marginación. Entonces, lo que se puede hacer, y yo siempre digo esto, es el tema del fortalecimiento de las alianzas, ¿no? Siempre, las alianzas, la coordinación interinstitucional. Si las casas de cultura se acercan a CONAFE para poder llevar este fomento de expresiones artísticas hacia esos puntos en donde se encuentra CONAFE, entonces, que puedan complementar todo lo que de por sí, y esta gran labor que ya hace CONAFE, ¿no? Que estas actividades se puedan llevar también a estos puntos, eso me parece que potenciaría muchísimo, ¿no? Todo ese trabajo en esas comunidades, ¿no? Desarrollar círculos de lectura en los parques, ¿no? Fomentar la pintura, ¿no? Y puede ser algo como tan fácil y con muy bajo costo, ¿no? Como comprar ahí pues algunos pinceles y pinturas y poner unas pancartas para que niñas y niños se pongan a dibujar, ¿no? Y también los estás haciendo partícipes del involucramiento de su comunidad, de su cultura, de su lengua, de su, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, Mónica. No sé si logré responder todas, pero muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Pues muy interesante todas las aportaciones. Nos quedamos con mucho para reflexionar y ojalá sí hayamos podido todos lograr contestar estas primeras preguntas que nos hiciste. Muchas gracias a todos, es especial a Brenda y nos vemos en un momento más con nuestra siguiente conferencia. Gracias. Gracias, hasta pronto.